Amados hermanos, estamos viviendo tiempos de confusión, tiempos de relativismo espiritual, donde aparecen muchos hermanos que se dicen tener la verdad y que son la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿es la iglesia necesaria para la salvación? ¿Todas las iglesias o religiones son iguales? ¿Quiso Cristo fundar una iglesia o muchas iglesias? Prepare papel y lápiz, que estamos con este interesante tema. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la familia Fides. Le acompaña su hermano en Cristo, Diego Campos, y Eddie Villalobos. Estamos en su programa Defiende tu Fe, su programa de apologética, que significa dar una respuesta razonada de la fe. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 nos dice: estén siempre dispuestos a dar respuesta a todo aquel que pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con humildad y sencillez. Recuerden que es un programa de exposición o explicación de nuestra fe, basada en los cuestionamientos que muchas veces o comúnmente recibimos de nuestros hermanos no católicos. Recuerden que la fe se propone, no se impone. Así que este programa le ayudará a explicar la verdad de nuestra fe católica. Hoy con este gran tema: ¿es necesaria la iglesia para la salvación? Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Les habla su hermano y servidor Eddie Villalobos. Como dijo Tito, el tema de hoy: ¿es necesaria la iglesia para la salvación? Bueno, ¿acaso nuestro apóstol Pablo no nos dijo quién creerá si no se le predica? Y devuelvo la pregunta con otra pregunta: ¿puedo decir yo que encontré la salvación solo o fue alguien que me anunció el evangelio? Esto es muy importante, Eddie, porque hay muchos hermanos que creen que Cristo viene y les predica personalmente, ¿verdad? Que viene de cara a cara y les da a conocer su evangelio. O que creen que Cristo viene y los bautiza. O que Cristo viene y los casa, ¿verdad? Y no es así. Cristo, para poder llegar a los hombres de todos los tiempos, ha fundado una iglesia. Oiga, hermano, así de claro, así como suena. Cristo quiso darse a conocer a todos los hombres de todos los tiempos a través de su iglesia. Bueno, Dieguito, y esto lo podemos encontrar en las Santas Escrituras. Muchas veces nos preguntan, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Entonces, esa es la pregunta que debemos de responder. Aprender a responderles con la Biblia en mano esta pregunta: ¿a dónde dice que Cristo fundó una iglesia? Bueno, dice Mateo 16, 18. Jesús, respondiéndole a Pedro a la pregunta que él le ha hecho, le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte, los poderes del Hades, los poderes del infierno jamás prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú ates quedará atado en los cielos, y todo lo que desates quedará desatado en los cielos. Eddie, es interesantísimo, porque a mí me llama poderosamente la atención que Cristo le dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas? ¿Cuántas, Eddie? Una, mi iglesia. Cristo está hablando en singular, Cristo no está hablando en plural. Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Y esa iglesia deja de ser de Cristo. Esa iglesia en algún momento deja de ser de Cristo. Nótese que Cristo le dice: edificaré mi iglesia. Nunca dejará de ser de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Cristo funda una iglesia. Él se toma el tiempo para fundar una iglesia. ¿Y cómo nos atrevemos nosotros entonces a decir que la iglesia no es necesaria para la salvación? Porque Cristo lo está haciendo necesario. Él lo está diciendo: edificaré, construiré mi iglesia, la iglesia de Cristo. Si Cristo es Dios, y usted y yo creemos que Cristo es Dios, Cristo es todopoderoso, usted y yo creemos que Cristo es todopoderoso, y si Cristo es Dios y Cristo es todopoderoso, nosotros no tenemos más que obedecer. Y Cristo lo está diciendo bien claro: edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la vencerán. He ahí la promesa de Cristo. Si Cristo es Dios,
Cristo va a cumplir todas sus promesas. En el momento que yo digo que esta iglesia pudo haberse corrompido, que pudo haberse desviado, le estaría diciendo a Cristo mentiroso, porque Él da la promesa. No solamente le da el compromiso a Pedro, sino que además de eso le da una promesa en donde dice: los poderes del infierno jamás prevalecerán contra esta iglesia. O sea, los poderes más grandes que pueden haber, los poderes espirituales que podrían atacar a esta iglesia, no solamente los humanos, sino que los poderes del infierno jamás prevalecerán contra esta iglesia. Esta iglesia es eterna, esta iglesia siempre debe de ser, esta iglesia nunca ha dejado de existir. Y por eso también cuando Jesucristo se aparece a los apóstoles, recordemos, en Mateo capítulo 28, vamos a leer directamente desde el versículo 18. Jesucristo le dice a sus apóstoles, ponga mucha atención, hermano, me imagino que ya usted está apuntando, ¿verdad? Mateo 16, 18, ahora Mateo 28, 18, Jesús le dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Qué le ha sido dado a Jesús? Todo poder. Él es todopoderoso. Jesucristo es todopoderoso, porque hay algunos hermanos no católicos que dicen que Jesucristo es poderoso, pero no todopoderoso, ¿verdad? Y en versículo 19, id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20, mucha atención, hermano, mucha atención. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eddie, ¿cuántos días va a estar el Señor con esa iglesia? Todos los días. Todos los días. Todas las horas, todos los minutos, todos los segundos. No ha habido una milésima de segundo en que Cristo no ha estado con esta iglesia, Diego. Y no solamente eso, sino que esta iglesia ha sido enviada para predicar el evangelio, ha sido enviada a bautizar, porque, como estábamos diciendo ahora, Cristo no es el que viene y nos bautiza directamente, no es Cristo el que viene y nos predica el evangelio. Él vino y le predicó a sus apóstoles, a su iglesia, y ahora le encomienda a esta iglesia a ir a todas las naciones. Y oigan qué característica tan particular, porque solo hay una iglesia en el mundo que ha podido ir a todas las naciones a predicar el evangelio de Cristo, porque muchas veces cuando usted va a otros países se va a encontrar con que hay iglesia católica, y va a otro continente y encuentra ahí también a la iglesia católica. ¿Qué iglesia ha predicado el evangelio en todas las naciones? Solamente la iglesia católica. Y es que precisamente eso significa católico. Hermano católico, siéntase feliz, siéntase dichoso. Católico significa universal. Esta iglesia está en todo el mundo, es universal. Hermano, permítame decirle que el mismo evangelio que se predica hoy en la Santa Eucaristía, y se predicó hoy, se está predicando hoy en la Santa Misa, es el mismo evangelio que se está predicando en todo el mundo. El mismo evangelio que se está predicando en todo el mundo. Hermano, siéntase dichoso, porque cada 4 segundos en alguna parte del mundo Jesucristo se está elevando sobre un altar. Cada 4 segundos Jesucristo se está haciendo presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en algún lugar del mundo, que nos habla de esta iglesia única, universal, que Cristo quiso fundar. Bueno, Diego, y hablando de que la iglesia está todos los días, en cada momento, podemos recordar que la iglesia católica es la única iglesia que puede decir tiene 2000 años de existir, y todas las demás iglesias se han derivado de esta misma iglesia católica. Todos los que se dicen ser cristianos de alguna u otra forma han salido de esta iglesia, porque esta iglesia ha estado siempre en la historia de la humanidad. Y es que hay que decirlo, hermano, hay que decirlo con la verdad. O sea, los hermanos no católicos, ¿verdad? Todo lo que se conoce como protestantes nacieron a partir del año de 1517. O sea, estamos hablando del siglo XVI. Ya la iglesia ha tenido 15 años de predicación continua, 15 años, y lo sigue teniendo hasta el día de hoy, siglo XXI. Vaya apuntando, hermano. En 1517, Martín Lutero, ex sacerdote católico agustino, se separa de la iglesia en Alemania y forma a los luteranos. Luego siguen los calvinistas, los funda Juan Calvino en 1521. Luego los reformados, Early Zwingli en 1521. Luego en 1534 Enrique VIII funda los anglicanos. En 1543 Menon Simons funda los menonitas en Holanda.
Los presbiterianos, Inglaterra, John Knox en 1560. Y los bautistas en Inglaterra, John Smith en 1606. Inglaterra, Robert Brown, congregacionistas en 1631. Los famosos episcopalianos en Estados Unidos, 1785. Los metodistas, John Wesley en Estados Unidos también, 1791. Los adventistas son fundados por William Miller en 1818. Luego en 1863, Elena G. de White funda los adventistas del séptimo día. En 1830, los mormones son fundados por Joseph Smith. Los testigos de Jehová en 1844 son fundados por Charles Taze Russell. Luego, en 1878, el Ejército de Salvación lo funda en Estados Unidos William Booth. Oye, los famosos pentecostales, que ahora tenemos tanto aquí en Costa Rica, desde 1901 se han empezado a multiplicar desde Estados Unidos a toda Latinoamérica y otros lugares del mundo. Y no solamente eso, sino que de ellos se han derivado los Luz del Mundo, fundados por Eusebio González de México en 1926, la Rosa de Sarón en Osborne, en Estados Unidos, 1946, y en 1952 los famosos Hombres de Negocios en Estados Unidos, justamente fundados por Damon Chakarian. Teología de la Prosperidad de William Kenyon en 1960, esta teología que se ha basado tanto y ha ido propagándose en todo lo que es Latinoamérica, y el famoso Maranatá de Bob y Rose Weiner en 1972. Es impresionante, Eddie, porque hay grupos religiosos, ¿verdad?, que se dicen tener la verdad y no tienen algunos ni siquiera un siglo, ni siquiera 100 años. Entonces ahí es donde viene la pregunta, hermano. ¿Usted le va a creer a un hombre, que dice que se le apareció un ángel o que el Espíritu Santo lo iluminó y a partir de hoy funda una iglesia? Porque muchos de los hermanos que nos rodean hoy ni siquiera son iglesias, son sectas. Son sectas de hermanos que se sintieron iluminados, que se sienten llenos de Dios y que de un pronto a otro deciden fundar una secta a 100, 200, 300 metros de su casa. Entonces es importante, hermano, aquí es donde viene la pregunta. ¿Usted está en una iglesia fundada por un hombre? No, hermano católico, usted está en la iglesia fundada por Jesucristo en el año 33 del siglo primero de la era cristiana, en donde Cristo te dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que, mi hermano, siéntase dichoso, siéntase feliz, defiende tu fe. Gloria a Dios, hermanos, porque justamente estamos en esta iglesia que Cristo nos ha regalado. A través de esta iglesia, nos dice Efesios 1:23, Jesús despliega la plenitud de su ser. Y no solamente de su ser humano, de su ser divino, porque Cristo y la iglesia son uno solo. Es una característica de Cristo con esta iglesia. La iglesia es una sola con Cristo, y nos lo dice el mismo libro de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 23. Dice el Efesios 5:23, que la iglesia y Cristo son una sola. Cristo es la cabeza y su esposa es la iglesia, que es su cuerpo. Esta iglesia es una con Cristo, una sola. Justamente el apóstol Pablo, cuando nos habla de este versículo tan particular, nos dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo apuntó, hermano, Efesios 5, 31 y 32. Eddie, esta cita hay que tomarla con pinzas. Esta cita es impresionante. Es impresionante. Nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada. Nosotros creemos que la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos a nosotros. Y el apóstol Pablo está haciendo una comparación del matrimonio. Está haciendo una comparación del matrimonio. Y Pablo dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero no concluye ahí. El apóstol Pablo concluye diciendo: grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. O sea que Cristo y la iglesia es un matrimonio. Es una sola carne. Cristo está casado con su esposa, la iglesia. Entonces, decir que Cristo abandonó a la iglesia, o se olvidó de la iglesia, o dejó que la iglesia se corrompiera, es decirle a Cristo adúltero, que se fue en pos de otras iglesias. Y es que hay que decirlo, Eddie. O sea, hay que decirlo, y hay que decirlo con el corazón. Cristo ha fundado una iglesia.
es la iglesia en la que tú y yo estamos. Pero también hay que decirlo, hermano, no basta con estar en la iglesia de Cristo. Hay que estar convertido y convencido en la iglesia de Cristo. Hay que amar a esta iglesia, porque hay hermanos, y tengo que decirlo, hermanos, con el dolor de mi alma, hermanos católicos que dicen: ¿qué me tiene que venir a mí a decir a la iglesia? ¿Qué tiene que venirme a mí a decir en el matrimonio? ¿Qué tiene que venirme a mí a decir en el trabajo? ¿Qué tiene que venirme a mí a decir la iglesia de si yo me puedo casar como sacramento o en unión libre? Amado hermano, ponga mucha atención, porque aquí ya estamos hablando de salvación. Y aquí estamos hablando de salvación, o sea, aquí no estamos tocando un tema light, no, hermano, estamos hablando del centro. El centro, estamos hablando de salvación. Y Cristo quiso fundar una iglesia para dar a conocer su enseñanza a todos los hombres de todos los tiempos. Pero claro, Eddie, para esto necesitamos humildad, para esto necesitamos obediencia, para esto necesitamos, amado hermano, de que le permitamos a la iglesia, que es Cristo mismo, porque son una sola carne, predicarnos, hablarnos y creer en la iglesia. Porque hoy el enemigo se ha encargado, Eddie, se ha encargado de querer quitarle la autoridad a la iglesia. Y claro, es muy inteligente. Queremos quitarle la autoridad a la iglesia para que la iglesia no le predique a los hombres y los hombres así se extravíen. Hermano, siéntase feliz. Usted es católico. Quédese en la iglesia de Cristo y escuche humildemente. No se quede con el catecismo de niños. Investigue, lea el catecismo completo de la iglesia católica y venga humildemente y en obediencia a recibir de la iglesia que Cristo fundó. Diego, y qué importante eso que hablas de la autoridad, porque ciertamente muchas veces oímos decir que la iglesia somos todos, que la iglesia no solamente es cualquiera aquel que recibe al Señor, pero también recuerden que el mismo Señor dijo: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces no solamente basta con decir Señor, Señor para ser parte de la iglesia. Lo otro es que nos dicen, es que donde 2 o 3 reunidos, ahí está la iglesia. Si leemos justamente el capítulo 18, versículo 18 del Evangelio de Mateo, nos habla de que esos 3 que están reunidos tienen que someterse a la iglesia. Ahora veamos qué nos dice 1 Corintios 12, 28. Véanlo como lo dice Pablo. Dice: y así lo dispuso Dios en la iglesia. Primeramente los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los milagros. Luego, el don de curación. Luego, el don de asistencia. Luego, el de gobierno. Luego, la diversidad de lenguas. Y así sigue enumerando una jerarquía. En primer lugar, los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles hoy en día? Los obispos, los sucesores de los apóstoles. Y nosotros tenemos que someternos a esa autoridad, porque esta iglesia es apostólica, según nos dice Efesios 2:20. Esta iglesia está basada en el fundamento de los apóstoles. Nosotros tenemos que dirigirnos según el regir de estos obispos que vienen a ser los sucesores de los apóstoles. Hermano, tenemos que someternos a la autoridad. Y es justamente por la desobediencia que ha venido esta gran división, que ha causado gran separación. El otro día hablaba con un hermano y justamente explicándole sobre la iglesia me decía: más confusión tengo ahora porque todos dicen que tienen la verdad. Y justamente Cristo en el capítulo 17 nos explica por qué es tan importante la unidad de esta iglesia. Nos dice el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 19 en adelante. Nos dice el versículo 20 precisamente: pero no ruego solamente por estos, sino también por aquellos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos versículos, Eddie, hay que profundizarlos, hermanos. Yo quiero que usted lo apunte y los medite. San Juan, capítulo 17, del versículo 20 en adelante. Cristo está a punto de entregar su vida. Él reúne a sus apóstoles y hace lo que llamamos la oración sacerdotal, lo que se conoce comúnmente como la oración sacerdotal. Y Jesucristo pide explícitamente ahí que sean, ¿cuántos? ¿40,000 iglesias? ¿30,000 iglesias?
20,000 iglesias. Yo quiero que usted sepa, hermano, que hoy por hoy solamente en los Estados Unidos hay más de 40,000 iglesias sectas que se dicen tener la verdad. Pero Cristo lo dice bien claro en San Juan capítulo 17 del versículo 20 en adelante. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¡Qué tremenda unidad! Está hablando de una unidad, no cualquier unidad, porque Cristo está hablando de la Santísima Trinidad. Dice, Padre, como tú y yo somos uno. Estamos hablando del misterio de la Santísima Trinidad. O sea, es una oración en el corazón mismo de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la oración de Cristo es, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Ahora, pregunto, ¿usted cree que el Padre no escuchó esa oración? ¿Usted cree que el Padre le iba a negar esa oración a Jesucristo? No, mi amado hermano, esa iglesia es una. Esa iglesia existe. Esa iglesia está desde el siglo I hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI. Esa iglesia es la iglesia católica, igual cristiana. Hermano, yo le invito a que no se quede con lo que yo le estoy diciendo. Vaya a la historia, vaya a cualquier biblioteca del mundo y pregunte por un libro que le hable de la historia del cristianismo. Y se encontrará usted con la verdad que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, la iglesia cristiana. Y es que le dicen a uno, hermano, ¿dónde está? Me decía un hermano no católico, hermano, ¿dónde está iglesia católica en la Biblia? Hermano, pertenecía a Asambleas de Dios. Hermano, dígame dónde está iglesia católica en la Biblia. A ver, hermano, dígame usted dónde está iglesia Asambleas de Dios en la Biblia. O dígame dónde está iglesia Testigos de Jehová en la Biblia. No porque yo tome un nombre de la Biblia y se lo ponga a un templo significa que sea la iglesia de Jesucristo. No, hermanos, porque la iglesia católica no salió de la Biblia. La iglesia católica fue la que construyó, la que escribió y la que predica la Biblia. Así es, hermanos, y vean qué importante que es que la oración de Cristo se enfoca en esa unidad para que el mundo crea. Y exactamente eso es lo que está pasando hoy en día. La gente está confundida porque ven muchas iglesias cristianas, se dicen ser cristianas, y justamente predican a un Jesucristo, a una misma palabra de Dios, pero justamente esta palabra de Dios que ellos están predicando la interpretan de formas muy distintas, porque vemos que cada iglesia predica este evangelio pero de formas muy distintas. Sin embargo, segunda de Pedro 1:20 nos dice que la palabra de Dios no es para interpretación personal, y es ahí donde estamos cayendo en el error, porque esta iglesia es la que tiene la autoridad de predicar ese evangelio que el Señor le ha entregado, porque justamente el Señor Jesús no le dice vayan y escriban, sino les dicen vayan y prediquen todo lo que yo les he enseñado. Este evangelio vivo, esta transmisión de la palabra de Dios es la que nos trae la salvación. Por eso es que esta iglesia es necesaria para la salvación, porque es a través de la iglesia que somos bautizados, es a través de la iglesia que creemos en el Señor Jesús, es como lo conocemos, es a través de esta iglesia que justamente nos dice que Dios es uno, santo y trino, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y esta creencia la mayoría de iglesias evangélicas la creen y no es justamente bíblica. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, así como no aparece la palabra católico. Sin embargo, entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la fórmula en la cual somos bautizados, según dice Mateo 28:20, justamente es la fórmula que utilizamos para hablar de Santísima Trinidad. De la misma forma como Cristo habla que esta iglesia tiene que ir a todas las naciones, o sea, esta iglesia tiene que ser universal, de la misma forma la palabra universal, si usted la traduce al griego, es católico. Así es, Eddie. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Hechos 2:42, en donde la primera comunidad cristiana lo compartía, todos lo tenían en común. Hechos 2:46 nos dice explícitamente, ponga mucha atención, hermano, estas citas son importantísimas, grábelas, apréndaselas, apúntenlas. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de salvarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eddie, aquí dice claramente que Jesucristo añadía a la iglesia. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia. Desde el siglo I
hasta el siglo XXI a los que habían de salvarse. Hay hermanos que más bien hoy tratan de sacarte de la iglesia, tratan de llevarte de la iglesia. Yo tengo que decirlo, hermano, con mucha caridad y con mucho amor. Y tengo que pedir perdón en nombre de todos los católicos si muchas veces hay hermanos que se han ido de la iglesia porque no los asistimos a tiempo, porque tuvieron una necesidad, una enfermedad y no llegamos a hacer oración con ellos, porque tal vez buscaron una explicación y no la tuvieron. Pero eso no significa que esta iglesia deje de ser la iglesia de Jesucristo. Cristo lo dice claramente, el apóstol Pablo lo está diciendo en Hechos de los Apóstoles, lo está diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cristo une, Cristo no divide. Esa es la pregunta, Eddie. ¿Cristo divide o Cristo une? Por supuesto, Diego, que Cristo une. De hecho, seguimos leyendo ese mismo versículo y seguimos más adelante en Hechos 2:42 y vemos la unidad de esta iglesia, porque dice que justamente esa iglesia permanecía en común unión, en comunión con los apóstoles, en la enseñanza de los profetas, leían a los profetas, lo que hacemos hoy en día en la Eucaristía, leemos a los profetas, y también en la enseñanza de los apóstoles. Y dice que partían el pan, era una forma en la que se le llamaba anteriormente a la Eucaristía, partían el pan asiduamente, regularmente, y en el versículo 47 dice, todos los días, hermano, ¿qué iglesia parte el pan todos los días? Lo acababa de decir Diego hace unos minutos, cada 4 segundos se está elevando el partimiento del pan en el altar de la Eucaristía. Hermanos, esta iglesia es unida en todo. Esta iglesia lee el mismo evangelio, esta iglesia tiene el mismo altar, bebemos de un mismo cáliz, comemos de un mismo cuerpo, hermanos. Esta iglesia es una en todos los sentidos, en una misma fe. Ya nos lo dice 1 Corintios 1:10. Justamente Pablo, más bien regañando a los corintios, les dice, por favor, manténganse unidos en una misma fe, en un mismo conocimiento, en una misma doctrina. Lo mismo nos va a decir Efesios 4:3-4, justamente que debemos de permanecer en un solo bautismo. Hermanos, ¿cuántas veces nos quieren rebautizar en otras iglesias? Cuando justamente debemos de permanecer en un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor y Dios Padre que está por encima de todos y está en todos. Ya vamos concluyendo, Eddie, vamos tratando de dar las conclusiones. Aquí importante, ¿qué nos dice la Lumen Gentium? ¿Qué nos dice la Lumen Gentium? Los padres de la iglesia, los padres apostólicos, en Concilio Vaticano II, con respecto a si la iglesia es necesaria o no para la salvación. Bueno, justamente hablando de uno de los padres de la iglesia del siglo III, en el año 258, San Cipriano de Cartago, obispo y mártir de Cartago, nos dice en latín, Extra ecclesiam salum non est. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y son las palabras que repite el Lumen Gentium en el numeral 14 de la iglesia, diciendo, esta iglesia es necesaria para la salvación, pues solamente Cristo es la salvación, y se nos hace presente a través de su cuerpo, que es la iglesia, y quien sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica, si se negara a entrar en ella, él mismo no se salvará. Y el que estando incorporado a la iglesia, hermanos, escuchen que esto es para nosotros, si no persevera en el amor y permanece solo en el cuerpo dentro de la iglesia, pero no con el corazón, tampoco se salvará. Por lo que es necesario responder a ella, a la iglesia, con los pensamientos, con las palabras y las obras, no por méritos propios, sino por la gracia de Cristo. También el Catecismo de la Iglesia Católica nos aclara, para que no hayan confusiones con aquellos hermanos que no han conocido el Evangelio, esta afirmación no se refiere a los que, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a su iglesia. Excelente, Edito. Bien, hermanos, vamos concluyendo. Queremos invitar a los hermanos a que nos escriban a programas @radiofides.co.cr. Vayan haciéndonos las consultas que vamos a ir en el programa Defiende tu Fe, todas las semanas ir comunicando. Entonces, para que hermanos, para que vayan escribiendo y ustedes mismos van haciendo el programa. También queremos invitarlos a un retiro. Sí, justamente el retiro en la comunidad de Bolivia de Platanares, en Pérez Celedón, un retiro de apologética que se efectuará en la capilla de Bolivia los días 28 y 29 de agosto, sábado y domingo 28 y 29 de agosto, no se lo pueden perder, está invitada toda la comunidad de Platanares. El teléfono es 8706
4675 con Yadira Elizondo. Con respecto a la alimentación, va a ser gratis, y si alguien necesita hospedaje, que también se comuniquen con la hermana, repito, 8706-4675. Antes de finalizar, hermano, quiero saludar a mi mamita, ¿verdad? A mami, que les deseo un feliz día, ¿verdad? Que todos los días son Día de la Madre, que la amo con todo mi corazón, que me la bendiga. A mis hermanas, y me imagino, Edito, que usted también va a saludar a su mamá. Claro que sí, un saludo a mi madre santa, a Rosa Chavarría, y a mi esposita bella, a Kenia Abado. Un saludo para ellas en su día tan especial, el día de ayer, en la Asunción de la Virgen María. Gracias, hermanos, por acompañarnos en su programa Defiende tu